Un miembro de la pandilla callejera Bloods fue acusado hoy por disparar a un hombre dentro de un IHOP en Long Island. ¿Has oído hablar de las pandillas callejeras? Pero, ¿y si los verdaderos jugadores de poder no están solo en las calles? Dirigen imperios. Estas organizaciones generan miles de millones, influyen en la política y manejan redes globales tan vastas que es difícil rastrearlas. MS-13 es particularmente violenta. No les gusta disparar a la gente porque es demasiado rápido, es demasiado veloz. Desde señores de la guerra elusivos hasta imperios criminales ocultos, este es el crimen organizado a un nivel completamente nuevo. Mantente pegado a tu pantalla hasta el final, porque el número 3 te hará cuestionar todo lo que pensabas saber sobre la seguridad global. Vamos a sumergirnos. Número 17. Una hermandad nacida en sangre. En marzo de 2022, una ola de terror barrió El Salvador cuando la violencia de las pandillas cobró 87 vidas en un solo fin de semana, marcando un momento crucial en la guerra de El Salvador contra la violencia de las pandillas. La administración del presidente Nayib Bukele declaró un estado de emergencia, y esto planteó la pregunta: ¿quién podría llevar a cabo un acto tan calculado a plena luz del día? La respuesta nos lleva de regreso a Los Ángeles en la década de 1980, donde un grupo de inmigrantes salvadoreños que huían de la guerra civil formaron una pandilla unida para protección. Lo que comenzó como una defensa contra la violencia callejera pronto se transformó en algo mucho más peligroso. En los años 90, la deportación masiva envió a muchos de ellos de regreso a Centroamérica, directamente a regiones ya sumidas en la pobreza y la corrupción. Ahí es donde comenzó la transformación. Hoy, este grupo, MS-13, se ha convertido en una amenaza internacional. En Estados Unidos, sus operaciones abarcan desde gestionar rutas de drogas hacia ciudades importantes hasta presionar a negocios locales mediante extorsión. En el extranjero, se les ha vinculado con redes de tráfico de migrantes y ataques que han dejado a comunidades enteras conmocionadas. Solo en Honduras, ataques coordinados a principios de 2024 dejaron más de 20 muertos. Su conexión con la mafia mexicana amplifica su alcance, ayudándoles a mover drogas y reforzar su control. Los tatuajes que antes simbolizaban unidad ahora marcan territorio y generan miedo. Con aproximadamente 10.000 miembros en los Estados Unidos y cerca de 70.000 en todo el mundo, su influencia se extiende a través de fronteras y hacia las sombras del crimen global. En febrero de 2025, los Estados Unidos los etiquetaron oficialmente como un grupo terrorista extranjero. El gobierno de El Salvador ha encarcelado a miles en una represión generalizada. Mientras buscan limpiar a las pandillas MS-13 y Barrier Way Team de los vecindarios que han dominado durante décadas. Pero la pandilla sigue adaptándose, sobreviviendo a cada intento de romper su control. Número 16. El sindicato que da la bienvenida a todos. A finales de 2023, algo extraño sucedió en la ciudad de Guatemala. Los autobuses dejaron de funcionar, las tiendas cerraron sus puertas y las calles se vaciaron, no por protestas o política, sino por una llamada telefónica anónima. Así de poder tiene este sindicato. A diferencia de la mayoría de las pandillas formadas en el caos de los años 60 en Los Ángeles, este grupo rompió el molde. Mientras otros trazaban estrictas líneas raciales, ellos abrieron sus filas a todos. Esa decisión les ayudó a crecer rápida y extensamente. Pero cuando las deportaciones masivas en la década de 1990 enviaron a muchos miembros de regreso a Centroamérica, lo que comenzó en Los Ángeles rápidamente se convirtió en una extensa red de crimen en Honduras, El Salvador y Guatemala. Para el año 2025, sus números aumentaron entre 30.000 y 50.000. Dirigen redes de extorsión que presionan las economías locales a través de la extorsión, trafican drogas directamente hacia América del Norte y llevan a cabo asesinatos por encargo con una eficiencia alarmante. En Honduras, sus enfrentamientos con la policía en 2024 alcanzaron un nuevo nivel aterrador con explosivos de estilo militar. También son inteligentes. Asociarse con la mafia mexicana ha impulsado sus operaciones de drogas y les ha ayudado a canalizar dinero en una creciente red internacional. Su estructura, dividida en grupos más pequeños semi-independientes llamados clicas, los hace flexibles y difíciles de detener. Cada vez que las fuerzas del orden reprimen en una ciudad, otra célula sigue operando en otro lugar. En 2025, Estados Unidos los etiquetó oficialmente como una organización terrorista extranjera. Aún así, siguen expandiéndose. Arrestos en Nueva York en 2024 mostraron hasta dónde llega su alcance, justo en el corazón de las principales ciudades estadounidenses. Conocido como el Sindicato de la Calle 18, han convertido la inclusividad en influencia y la influencia en miedo. Este es el barrio 18, y solo se están volviendo más audaces. Número 15. La pandilla que convirtió una prisión en un resort.
Pocas pandillas en la historia moderna han convertido una prisión en un reino. Pero en lo profundo de Venezuela, un grupo no solo tomó el control de una prisión, la convirtió en una base de operaciones completamente funcional, con su propio zoológico, discoteca y piscina. Esto no es ficción, es la historia del Tren de Aragua, una pandilla que transformó la prisión de Tocorón en su versión de un cuartel general de 5 estrellas. Lo que comenzó a principios de la década de 2010 como un pequeño grupo vinculado a un proyecto ferroviario fallido, rápidamente se convirtió en una potencia criminal bajo el mando de Nino Guerrero, un fugitivo tan escurridizo que Estados Unidos ha puesto una recompensa de $5 millones por su captura. Para 2014, la pandilla había tomado el control total de la prisión, utilizándola para dirigir crímenes que se extendían mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Su imperio incluye redes de tráfico humano que se aprovechan de los migrantes, rutas de contrabando de drogas que alimentan cocaína y fentanilo en América del Norte y redes de extorsión que operan en al menos 8 países. Su presencia incluso ha llegado a suelo estadounidense. En 2024, las autoridades en ciudades como Nueva York, Miami y Denver lanzaron más de 100 investigaciones vinculadas a la pandilla. Uno de los momentos más perturbadores ocurrió cuando apareció un video de un complejo de apartamentos en Aurora, Colorado, mostrando a hombres armados irrumpiendo en hogares con familias aterrorizadas atrapadas en el caos. Las alianzas con grupos poderosos como el Primeiro Comando, la capital de Brasil, solo han alimentado su ascenso. A pesar de una redada del gobierno venezolano en Tocorón en 2023, la pandilla no desapareció. Sus células se dispersaron, extendiendo su influencia a través de las fronteras e incrustándose en comunidades de migrantes. Número 14. Soldados convertidos en reyes del narco. En 2010, en lo profundo de los desiertos de Tamaulipas, México, los investigadores se toparon con una escena escalofriante. 72 migrantes enterrados juntos en una tumba remota. No fue solo una tragedia, fue una firma, una dejada por un cartel que no opera en las sombras. Marcha con precisión militar. Este grupo no comenzó como criminales callejeros. A finales de la década de 1990, eran fuerzas especiales mexicanas, soldados de élite entrenados en combate avanzado. Pero cuando algunos de ellos dejaron sus uniformes y entraron en la vida del cartel, todo cambió. Primero sirvieron como ejecutores para uno de los principales capos de la droga de México. Pero el poder, como siempre, exige más. Para el año 2010, se separaron para formar su propio imperio. En su apogeo, tenían influencia en 17 estados mexicanos. ¿Su ventaja? Disciplina. ¿Su estructura? Modelado según el ejército al que una vez juraron servir. Eso es lo que los hizo diferentes y peligrosos. Su cartera criminal es vasta. Manejan rutas internacionales de drogas, suministrando drogas duras, explotan a las poblaciones migrantes a través del tráfico de personas y han desviado millones de los oleoductos de México, asfixiando el sector energético del país en el proceso. Incluso en 2024, los enfrentamientos armados con rivales en Tamaulipas demostraron que no han abandonado sus raíces, utilizando tácticas de campo de batalla y armamento moderno para mantener su territorio. Hoy, sus estimados 5.000 miembros pueden ser menos que antes, pero están lejos de desaparecer. Arrestos de alto perfil en 2025 fracturaron el liderazgo, pero las ramificaciones aún operan, sembrando miedo en territorio conocido. Una vez considerado el cartel más avanzado tecnológicamente por los Estados Unidos, el Sindicato de los Zetas sigue siendo un símbolo de cómo la habilidad militar, cuando se distorsiona, puede construir un imperio de caos. Número 13. El sindicato que gobierna desde detrás de las rejas. Una de las pandillas más temidas del hemisferio occidental no opera desde las esquinas de las calles ni escondites. Maneja su imperio desde el interior de las celdas de prisión. Y cuando quiere enviar un mensaje, ciudades enteras como São Paulo pagan el precio. Este es el Primeiro Comando da Capital, o PCC, un sindicato tan incrustado en el inframundo de Brasil que una vez paralizó São Paulo con ataques coordinados que dejaron 5 oficiales muertos. ¿Sus altos mandos? Todavía tras las rejas. Pero no te equivoques, están tomando todas las decisiones. Todo comenzó en 1993 dentro de la prisión de Taubaté. Un grupo de 8 reclusos, indignados por la masacre de Carandiru, que mató a más de 100 prisioneros un año antes, se unieron. Lo que comenzó como un llamado a la justicia se convirtió en una máquina criminal bajo el mando de Marcos Williams Herbas Camacho, más conocido como Marc Cola. Su influencia es tan profunda que, incluso desde una instalación de alta seguridad, aplasta facciones rivales y dicta órdenes a través de continentes. Las operaciones del PCC son masivas.
controlan más de la mitad de las exportaciones de drogas duras de Brasil a Europa y lavan su dinero a través de hoteles, clubes de fútbol y juegos de azar en línea. Sus huellas dactilares estaban por todas partes en un secuestro de marzo de 2024 en Chile, y una redada en una cadena hotelera de San Paulo reveló cuán integrados están en negocios legítimos. Respaldados por aliados globales como la 'Ndrangheta de Italia y el Tren de Aragua de Venezuela, el alcance del PCC ahora se extiende a 24 países. Incluso después de una represión gubernamental en 2024, su control en las calles sigue siendo firme, con un estimado de 40.000 miembros plenos y otros 60.000 miembros contratados. Y con una operación de esta magnitud aún siendo orquestada desde la cárcel, está claro que el PCC no va a desaparecer pronto. Si encuentras esta inmersión profunda reveladora, dale al botón de me gusta. Ayuda más de lo que piensas. Número 12. El culto que acecha las calles de Kenia. Una supuesta reunión de oración en un tranquilo barrio de Nairobi terminó en disparos y pánico cuando los residentes irrumpieron esperando adoración, y en su lugar encontraron sacrificios de animales y cánticos sacados directamente de una película de terror. Ese momento no solo fue un shock, fue una llamada de atención de que Mungiki, el culto convertido en sindicato del crimen más temido de Kenia, está lejos de estar muerto. Su historia se remonta a finales de los años 1980, cuando un grupo de jóvenes Kikuyu, en el Valle del Rift, buscó revivir costumbres tradicionales para resistir las disputas de tierras, el aumento del desempleo y la exclusión política. Al principio parecía un renacimiento cultural, pero rápidamente se convirtió en algo mucho más alarmante. Para la década de 1990, Mungiki se había incrustado profundamente en los barrios marginales de Nairobi, utilizando la violencia y la intimidación para controlar el territorio y a las personas que vivían en él. Establecieron servicios ilegales, cobrando a los residentes pobres por electricidad y agua que no poseían. A los conductores de minibuses se les extorsionaba con tarifas diarias de protección y a aquellos que intentaban irse, muchos terminaron muertos. En 2024, la policía interrumpió una ceremonia de juramento en Nyandarua, arrestando a 11 miembros y confiscando objetos rituales, mientras que redadas anteriores ya habían expuesto cuán profundamente se aprovechan de los más vulnerables de Kenia, especialmente de los jóvenes. El alcance del grupo no estaba solo en las calles. Las conexiones políticas los protegieron durante años, con informes tan recientes como el año 2024 que vinculan a Mungiki con campamentos rivales del vicepresidente de Kenia, convirtiendo el músculo criminal en influencia política. Aunque sus números han disminuido de 100.000 en su apogeo a alrededor de 10.000 hoy en día, Mungiki sigue siendo una fuerza peligrosa, combinando identidad étnica, lealtad cultural y aplicación brutal. Número 11. Maestros del inframundo digital. A principios de 2024, más de 50 millones de dólares desaparecieron de cuentas bancarias europeas en cuestión de segundos. No hubo ladrones enmascarados. No hubo coches de escape. Solo un barrido limpio, ejecutado desde detrás de una pantalla. Esto no fue obra de aficionados. Era la tarjeta de presentación de uno de los sindicatos criminales más sofisticados del mundo. La hermandad Solzhenitsyn nació de los escombros de la Unión Soviética a finales de la década de 1980. Su fundador, un excamarero convertido en estratega del inframundo, reclutó una red de exconvictos, jóvenes desempleados y exoperativos de la KGB, construyendo un imperio criminal desde el distrito Sontsevo de Moscú. Para los años 90 habían asegurado rutas de transporte clave y controlaban gran parte del comercio de importación de automóviles usando tanto inteligencia como fuerza bruta. Pero su poder no se detuvo en las fronteras ni siquiera en el territorio físico. Hoy en día se especializan en delitos cibernéticos de alto nivel. Desde fraudes internacionales por transferencia bancaria y estafas con criptomonedas hasta el contrabando de drogas y el tráfico de armas a nivel mundial, sus operaciones son tan diversas como peligrosas. En el año 2025, una redada liderada por Interpol los vinculó a un esquema masivo de fraude con criptomonedas que drenó millones de inversores en toda Europa, prueba de que han dominado tanto el crimen tradicional como la guerra digital. Su alcance se extiende también a negocios legítimos. Los casinos de Moscú, bienes raíces de lujo y empresas de construcción funcionan como máquinas de lavado de dinero, ayudándoles a ocultar sus ganancias mientras ganan influencia. Con un estimado de 5.000 a 10.000 miembros en 50 países, operan en las sombras, respaldados por conexiones políticas y una estructura que resiste el colapso incluso bajo presión. Esta es la hermandad Solzhenitsyn, la mafia moderna de Rusia y la fuerza silenciosa detrás de algunos de los cibercrímenes más audaces del mundo. Número 10. El cartel que desató una guerra civil. Barrios enteros en Culiacán se convirtieron en pueblos fantasmas mientras los camiones militares avanzaban y los disparos resonaban por las calles. Más de 500 vidas se perdieron,
200 personas simplemente desaparecieron y el pulso de la ciudad se detuvo en seco. Pero esto no fue una invasión de un enemigo extranjero. Fue una guerra civil provocada por uno de los cárteles más poderosos de México que se volvió contra sí mismo. Nacido de las cenizas del Cártel de Guadalajara a finales de la década de 1980, este grupo encontró su bastión en el Triángulo Dorado de México, una región propicia para el cultivo de marihuana y amapolas. Lo que comenzó como una operación de tráfico regional pronto se convirtió en un imperio internacional liderado por figuras infames como Joaquín El Chapo, Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Ellos fueron pioneros en la construcción de túneles de contrabando subterráneos hacia los Estados Unidos, moviendo cantidades masivas de drogas sin ser detectados. Hoy, sus operaciones se extienden mucho más allá de México, inundando los mercados globales con drogas duras. En diciembre de 2024, las autoridades realizaron la mayor incautación de fentanilo de la historia, 1.500 kilogramos, todo rastreado hasta este sindicato. Ese mismo año, la policía española descubrió laboratorios de metanfetamina en Barcelona vinculados a sus redes de lavado de dinero que discretamente canalizaban dinero de la droga a través de hoteles y concesionarios de automóviles. Pero todo cambió en julio de 2024. Las detenciones de Zambada y uno de los hijos del Chapo en El Paso abrieron una amarga rivalidad interna. Los leales a Zambada y la facción conocida como los Chapitos comenzaron una despiadada guerra territorial, desatando un caos que obligó a México a desplegar más de 11.000 soldados para contener el derramamiento de sangre. Para abril de 2025, la economía de Sinaloa había perdido 14.000 empleos y miles de millones en ingresos. Sin embargo, a pesar de las designaciones de terroristas por parte de Estados Unidos y la presión internacional, el cartel sigue peligrosamente intacto. Esto no es solo tráfico de drogas, es el cartel de Sinaloa, un gigante fracturado con poder global y una ciudad natal que aún se tambalea por su furia. Número 9. El sindicato de la prisión que gobierna con miedo. Lo más aterrador de este grupo no es solo lo que han hecho en las calles, es lo que han logrado orquestar desde dentro de las celdas de la prisión. Encerrados en confinamiento solitario, despojados de libertad pero aún capaces de llamar a la violencia. Ese es el nivel de poder que ejerce la Hermandad Aria. Nacida en 1964 en la prisión estatal de San Quentin en California, este grupo no comenzó como un imperio criminal en toda regla. Comenzó con un puñado de reclusos irlandeses, estadounidenses, que se oponían a la integración racial. Pero con los años se convirtió en un sindicato nacional, mezclando la ideología supremacista blanca con un modelo de negocio frío y calculado. Para 1980, una comisión de 3 hombres tomó el control, sentando las bases de una jerarquía despiadada que aún controla a miles hoy en día. En el corazón de sus operaciones está el tráfico de drogas, distribuido principalmente a través de redes controladas desde dentro de las paredes de la prisión. Teléfonos de contrabando permiten a los líderes encarcelados dirigir negocios que se extienden desde los patios de las prisiones de California hasta ciudades tan lejanas como Anchorage. Pero no se detiene ahí. Asesinatos por encargo, redes de extorsión y juegos de azar ilegales acumulan millones mientras refuerzan el dominio de la pandilla. La lealtad no es opcional. Los nuevos miembros hacen un juramento de sangre, lo que significa que la única forma de entrar es a través de la violencia y la única forma de salir es la muerte. Incluso cuando las redadas federales llevaron a docenas de condenas en 2024, incluidos 69 miembros vinculados a redes de drogas y complots de asesinato, la estructura de mando de la pandilla se mantuvo firme. En un caso impactante, 3 reclusos fueron declarados culpables en 2025 por coordinar 5 asesinatos en el condado de Los Ángeles, todo mientras cumplían condena. El control de la Hermandad Aria no se está aflojando. A pesar de una vigilancia más estricta y nuevas sanciones, siguen siendo un ejemplo vivo de hasta dónde pueden llegar el miedo y el control, incluso tras las rejas. Número 8. Los señores de los drones del inframundo de México. En 2024, el mundo observó con incredulidad cómo una estación de policía en Michoacán fue reducida a escombros, no por disparos o granadas, sino por una flota de drones equipados con explosivos. Esto no era un campo de batalla, era un mensaje claro. Un cártel había llevado la guerra a los cielos. El Cártel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, no es solo otra operación de tráfico de drogas. Nacido en 2009 de los restos del Cártel del Milenio, fueron liderados por un exoficial de policía mexicano que cambió el guión, utilizando conocimiento interno para construir una red que ahora abarca continentes. Para el año 2025, su elusividad le había ganado una recompensa de $15 millones de los Estados Unidos. Una señal de cuán peligroso e intocable se ha vuelto.
El CJNG se hizo famoso desafiando al cártel de Sinaloa y apoderándose de rutas clave de contrabando en 24 de los 32 estados de México. Sus operaciones son tan brutales como avanzadas. Oleoductos de fentanilo y metanfetaminas hacia los Estados Unidos, redes de extorsión que desangran a los negocios locales y rutas de tráfico humano que se aprovechan de la desesperación. En marzo de 2024, paralizaron el oeste de México con bloqueos coordinados en las carreteras, incendiando vehículos y participando en tiroteos que dejaron regiones enteras congeladas de miedo. Lo que realmente los distingue es su poder de fuego. Más allá de las armas automáticas y los lanzacohetes, su creciente uso de drones ha cambiado el rostro de la violencia del cartel. Uno de sus ataques más infames, una emboscada que mató a 15 oficiales en 2015, fue solo el comienzo. Se han expandido más allá de América Latina, estableciendo vínculos en Europa y Asia. A principios del año 2025, los Estados Unidos los etiquetaron como una organización terrorista y no sin razón. Para febrero, un descubrimiento en Teuchitlán reveló su secreto más oscuro. Un rancho utilizado para reclutar a la fuerza a jóvenes combatientes, rodeado de tumbas poco profundas. Número 7. La mafia que posee las sombras. No disparan armas en público ni pintan grafitis para marcar su territorio, pero sus huellas están por todas las rutas de drogas de Europa, sitios de construcción e incluso contratos de energía limpia. Cuando las autoridades de Alemania, Italia y Bulgaria incautaron millones en activos y arrestaron a docenas en 2024, no solo estaban desmantelando una banda criminal local. Estaban levantando el telón sobre una de las mafias más silenciosas y sofisticadas del mundo. Arraigada en la remota región montañosa de Calabria, en el sur de Italia, este sindicato comenzó en la década de 1860 como un grupo de ejecutores rurales. A lo largo de las décadas, evolucionó hasta convertirse en una confederación global de más de 100 clanes unidos por la sangre, conocidos como undriné. Organizados estrechamente a través de la familia y el matrimonio, su estructura no es solo tradición, es estrategia. Este modelo descentralizado los ha hecho casi imposibles de desmantelar, incluso mientras se expanden a más de 40 países utilizando las comunidades de la diáspora calabresa como sus plataformas de lanzamiento. Hoy en día controlan un asombroso 80% del suministro de drogas de Europa, generando un estimado de 60.000 millones de dólares cada año. Sus tentáculos se extienden profundamente en la construcción, la gestión de residuos, incluso en industrias ecológicas, cualquier sector que pueda limpiar su dinero. Solo en el año 2024, las fuerzas del orden descubrieron asociaciones con el cartel PCC de Brasil y los atraparon contrabandeando tabaco ilegal a Canadá a través de rutas comerciales de los nativos americanos. También se han infiltrado en los pasillos políticos, con un exlegislador italiano condenado en 2023 por ayudar a proteger sus operaciones. Y a pesar de arrestos importantes, como la captura del fugitivo Edgardo Greco y más de 100 miembros detenidos por Interpol a principios de 2025, su presencia global no ha disminuido. Es la 'Ndrangheta, una red criminal que prospera permaneciendo invisible e inaudible. Si eso te dio escalofríos, imagina cuántos otros no tienen idea de que esto está sucediendo justo bajo sus narices. Comparte esto con un amigo que necesita saber lo que realmente está ocurriendo tras bambalinas. Número 6. El terror que asola el Sahel. En 2002, insurgentes armados asaltaron una tranquila aldea agrícola en el estado de Borno, matando a más de 40 agricultores desarmados a plena luz del día. El mundo se vio obligado a enfrentar una amarga verdad. Esto no era un campo de batalla. Era solo otro día ordinario en una región donde el terror se ha vuelto rutinario. El grupo responsable ha pasado más de 2 décadas convirtiendo el Sahel en uno de los puntos más volátiles del mundo. Boko Haram comenzó en 2002, fundado por Mohamed Yusuf en la ciudad nororiental de Maiduguri. Lo que comenzó como un rechazo radical a la educación y cultura occidentales, pronto se convirtió en una insurgencia a gran escala. Después de que Yusuf muriera bajo custodia policial en 2009, Abubakar Shekau asumió el control, dirigiendo el movimiento hacia una campaña de violencia extrema. Para 2016, Boko Haram se había dividido, con una de sus facciones alineándose con el Estado Islámico bajo el estandarte de ISWAP, desatando mortales guerras territoriales en la región. Sus ataques son implacables, desde atentados suicidas y secuestros hasta masacres en escuelas, iglesias y mercados. Su alcance se extiende por Nigeria, Níger, Chad, Camerún y Malí. En el año 2024 solamente, Boko Haram secuestró a casi 600 personas. Solo meses antes, 128 aldeanos fueron asesinados en Yobe,
y en abril de 2025, bombas en la carretera cobraron 26 vidas más. Se cree que el grupo genera más de 200 millones de dólares anualmente a través de rescates, extorsión y saqueos, financiando una crisis que ha desplazado a más de 2 millones de personas. A pesar de los esfuerzos militares a gran escala, incluida la operación Lake Sanity II de la Fuerza de Tarea Conjunta Multinacional en 2024 y la rendición de más de 100.000 combatientes desde 2021, el grupo sigue arraigado en la región. Su combinación de ideología extremista y tácticas despiadadas sigue desestabilizando a Nigeria y a África Occidental en general. Número 5. La banda que gobierna las favelas de Río. Cuando un tiroteo convierte a todo un vecindario en una zona de guerra, sabes que es más que un simple crimen callejero. En el complexo do Alemão de Río de Janeiro, el caos estalló cuando decenas de hombres armados con armas de grado militar se enfrentaron a la policía, dejando a oficiales heridos y a la ciudad atónita. Esto no fue solo una pelea de pandillas, fue una demostración del poder bruto del Comando Rojo. Nacido dentro de los brutales muros de la prisión de Ilha Grande en la década de 1970, el Comando Rojo comenzó como un pacto entre ladrones y presos políticos. Lo que comenzó como supervivencia tras las rejas evolucionó en una fuerza revolucionaria que tomó el control de los barrios más pobres de Río. Para la década de 1980, bajo líderes como Rogerio Lemgruber, el grupo ya había construido un imperio de drogas y convertido las favelas en puestos avanzados fuertemente fortificados. Hoy, su alcance se extiende mucho más allá de Brasil. Están canalizando drogas hacia Europa y África, recaudando extorsiones de negocios locales y controlando la electricidad, el gas y el internet pirateados en más del 40% de las favelas de Río. Una redada en 2024 en Sao Paulo descubrió 5 millones de dólares en drogas vinculadas a sus rutas marítimas. Su prolongada guerra territorial con la banda rival PCC ha cobrado innumerables vidas. Con aproximadamente 10.000 miembros, que van desde vigilantes hasta ejecutores, han construido rutas de contrabando que mueven más de 10 toneladas de drogas cada mes, a menudo con ayuda de redes paraguayas. Incluso, después de la captura en 2023 del líder principal, Luis Antonio da Silva, conocido como Ciño, su estructura descentralizada ha mantenido las operaciones en marcha. Pero en las favelas, donde los empleos son escasos y las instituciones fallan, esta banda todavía ofrece algo que el gobierno a menudo no puede: orden, protección y poder. Por eso son más que un grupo criminal. Son los gobernantes silenciosos de Río. Número 4. El cartel que moldea el inframundo de Japón. Cuando 3 mafiosos de alto rango entraron en una comisaría en Kobe y entregaron una carta prometiendo poner fin a una violenta disputa que había fracturado el inframundo criminal de Japón durante más de una década, no fue solo una oferta de paz, fue una jugada de poder. Ningún gesto en los últimos años ha cambiado el equilibrio de las dinámicas de las pandillas en Japón como este, y solo un grupo podría lograrlo: el Yamaguchi-gumi. Fundado en 1915 a partir de los sindicatos de trabajadores portuarios de Kobe por Harukichi Yamaguchi, esta organización se ha convertido en el sindicato yakuza más grande e influyente de Japón. Bajo el liderazgo de mano dura de Kazuo Taoka en la década de 1960, el grupo consolidó su dominio, extendiéndose por las 47 prefecturas y construyendo redes transnacionales que se extendían desde el sudeste asiático hasta Hawái. Su imperio se construye sobre más que solo el miedo. Desde el tráfico de drogas y la extorsión hasta las redes de juego, la prostitución y los turbios negocios inmobiliarios, el Yamaguchi-gumi recauda miles de millones cada año. A pesar de las redadas policiales y una disminución en la membresía, de 14.100 en 2015 a alrededor de 6.900 en 2016-2024, la estructura del grupo sigue siendo sólida como una roca. El jefe Kenichi Shinoda, más conocido como Shinobu Tsukasa, y su mano derecha, Kiyoshi Takayama, continúan dirigiendo la operación con precisión militar. Incluso después de que un grupo disidente en 2015 formara el Kobe Yamaguchi-gumi, que ahora apenas cuenta con 120 miembros, el grupo principal permanece inquebrantable. Las sanciones estadounidenses han afectado sus finanzas y la ley japonesa ha limitado sus movimientos públicos, pero el Yamaguchi-gumi sigue estando en la cima del inframundo de Japón. Número 3. El terror global que resurge en el caos. El día de Año Nuevo, un hombre condujo un camión directamente al corazón de Bourbon Street, en Nueva Orleans, matando a 15 personas y ondeando una bandera negra con una familiaridad escalofriante. No fue solo un acto de violencia al azar.
fue un recordatorio brutal de que el Estado Islámico, que se pensaba al borde del colapso, todavía sabe cómo infundir miedo, de manera ruidosa, mortal y a plena vista del mundo. Este grupo yihadista surgió de las cenizas de Al-Qaeda en Irak, moldeado por las tácticas brutales de Abu Musab al-Zarqawi a mediados de la década de 2000. Para 2014, bajo el mando de Abu Bakr al-Baghdadi, declararon un califato y se apoderaron de grandes partes de Irak y Siria. Aunque perdieron ese territorio para 2019 ante fuerzas respaldadas por Estados Unidos, sus ambiciones no terminaron allí. Lejos de haber terminado, el grupo se adaptó. Pasaron de gobernar tierras a explotar el caos en regiones débiles o devastadas por la guerra. Solo en el año 2024, afiliados del Estado Islámico llevaron a cabo ataques en 22 países, matando a más de 1.800 personas. La rama de Jorasán, ISK, estuvo detrás del atentado de enero en la provincia de Kerman, en Irán, que mató a 94 personas en el impactante ataque de marzo en una sala de conciertos de Moscú que dejó 130 muertos. En Siria, intensificaron las operaciones con 700 ataques en un solo año, 3 veces más que el año anterior. En otros lugares, ramas como IS Sahel e IS-WAP mantienen territorio en Malí y Nigeria, imponiendo reglas estrictas y extorsionando a las comunidades locales. Con aproximadamente 6.000 combatientes en Afganistán y otros 3.000 en Irak y Siria, se financian a través de secuestros, rescates y criptomonedas, acumulando un estimado de $100 millones anualmente. A pesar de las sanciones globales y los arrestos de planificadores de alto nivel, su capacidad para inspirar violencia en todo el mundo permanece. Desde caóticas zonas de guerra hasta pacíficas calles de la ciudad, el Estado Islámico, o ISIS, continúa mutando, reclutando y resurgiendo. Número 2. La mafia que controla las calles de Nápoles. 2 jefes de la mafia de alto rango vivían tranquilamente en Medellín cuando la policía colombiana irrumpió y descubrió un canal de drogas que se extendía desde las selvas de Sudamérica hasta los abarrotados puertos de Europa. Las detenciones no solo expusieron una importante red de tráfico de drogas, también destaparon a la Camorra, una de las redes criminales más elusivas y poderosas de Italia. Arraigada en las calles de Campania desde el siglo XVII, la Camorra creció de pequeñas bandas a una federación suelta de clanes, cada uno con su propio territorio alrededor de Nápoles. A diferencia de la estructura de mando rígida de la mafia siciliana, la Camorra prospera gracias a la descentralización. Esto les permite adaptarse, sobrevivir a disputas internas y volverse más elusivos con cada represión. Su negocio es tan diverso como despiadado: tráfico de drogas, extorsión, fraude y vertido de residuos tóxicos. Con alrededor de 7.000 miembros repartidos en 30 clanes, incluidas las poderosas familias Contini y Casilisi, la Camorra se extiende mucho más allá del crimen a nivel de calle. Su control sobre las instituciones locales es profundo. En 2019, el clan Contini se infiltró en el sistema de salud de Nápoles, tomando el control de las operaciones hospitalarias para lavar dinero y controlar las contrataciones. También han convertido partes de Campania en lo que los locales llaman el Triángulo de la Muerte, un vertedero tóxico donde las tasas de cáncer se han disparado. A pesar de los arrestos y sanciones internacionales, incluidas las redadas de 2025 contra sus socios colombianos, las raíces de la Camorra en las comunidades en dificultades de Nápoles siguen siendo fuertes y peligrosamente difíciles de erradicar. Número 1. La mafia que redefinió el crimen global. Una redada antes del amanecer, en Palermo, sacudió a Italia. 1.200 oficiales se movilizaron hacia bastiones de la mafia, arrestando a 180 y un sospechosos en un solo golpe coordinado. No fue solo otra redada. Fue un mensaje claro. La Cosa Nostra no es historia. Se está reconstruyendo. A pesar de décadas de arrestos, esta organización sigue profundamente arraigada en el tejido de Sicilia. Nacida durante la agitación del siglo XIX, que siguió a la unificación de Italia, Cosa Nostra surgió de ser ejecutores rurales a convertirse en una fuerza criminal global. En la década de 1980 alcanzó su apogeo con la infame Conexión Pizza, un canal que bombeaba el 80% de las drogas duras en los Estados Unidos directamente desde los puertos de Sicilia. Sus métodos han cambiado, pero no su ambición. La influencia de Cosa Nostra va mucho más allá de las drogas. Han construido una red de esquemas de extorsión, manipulado licitaciones de construcción y se han infiltrado silenciosamente en negocios legítimos. Desde el año 2023 han surgido más de 50 casos de extorsión solo en Palermo. Un caso en Nápoles en 2024 expuso una estafa de criptomonedas de $3 millones vinculada a sus afiliados, prueba de que también se han adaptado a las finanzas modernas. Sus estimados 5.000 miembros incluyen una creciente ola de reclutas más jóvenes.
De hecho, el 40% de los arrestados en 2025 tenía menos de 35 años. Eso, más que nada, muestra que este no es un imperio moribundo. Es una transformación. Incluso con la muerte en 2023 del fugitivo de larga data, Matteo Messina Denaro, el control de la mafia sigue siendo firme. Han renovado sus tácticas, evolucionado sus redes y se han adentrado más en los mercados globales. Esta es Cosa Nostra, sangre antigua, nuevas estrategias, misma sombra. Para más inversiones en los imperios más peligrosos del inframundo, suscríbete y mantente un paso adelante de las sombras. Gracias por vernos. Nos vemos en el próximo.